Hola, ¿qué tal? En este nuevo tutorial vamos a aprender lo que son las listas en Python. Para empezar vamos a crear un nuevo archivo y vamos a también definir qué es una lista. Entonces una lista es un espacio en memoria donde se pueden almacenar elementos dinámicamente, lo que conocemos en Java como un array. Entonces empecemos, lista, declaramos esa variable, igual, entre corchetes vamos a definir los elementos que va a tener nuestra lista. Entonces, primero que todo, un dato de tipo int, después un dato de tipo booleano que va a ser false, y por último, un elemento de tipo texto que se coloca entre comillas dobles. Entonces ya tenemos nuestra lista. Ahora para imprimirla, pues simplemente le damos print lista y corremos. Y sin antes le damos un nombre, listas, le damos guardar. Y aquí ya en consola nos va a mostrar los elementos que tiene nuestra lista. Ahora vamos a mirar cómo se imprime solamente un elemento de esta lista. Entonces recuerden que en las listas y en los arrays se manejan posiciones desde cero. Por ejemplo, el 3 va a ser la posición 0, el fall va a ser la posición 1 y el dato de tipo texto va a ser la posición 2 o la posición última. Entonces, ya sabiendo esto, entonces ya sabemos cada una de las posiciones que están los elementos en nuestra lista. Entonces, por ejemplo, vamos a imprimir el tipo booleano false. Entonces, ya sabemos que es el número 1. Entonces, borramos por acá, le damos print y entre paréntesis 1. Entonces, corremos, le damos a aceptar y como ven nos va a imprimir solamente el elemento false. Ahora vamos a imprimir un rango en nuestra lista. Por decir algo, solamente los dos primeros. Entonces, para eso se hace del 0 hasta la posición. Por ejemplo, este ya sabemos que es 1, false. Pero entonces hay que añadirle otra, ya les voy a explicar por qué. Entonces sería de 0 hasta 2. Vamos a runear y entonces ya nos muestra estos dos primeros elementos. Pero ustedes van a decir, ¿pero por qué? Debería ser de 0 a 1 porque son... eh, el 3 es la posición 0 y false es la posición 1. Pues no. En este caso sería como un for en este siguiente ejemplo. For i menor que 2. Lo toma de esa misma manera ya que no es menor o igual a 2. Si fuera menor o igual a 2, tomaría todos las tres posiciones, pero como es menor a 2, entonces solo toma de 0 a 1 en posiciones. Bueno, ya tomado esa parte, ahora les voy a explicar cómo se modifica un valor en esta lista. Entonces, vamos a hacer aquí que la lista en la posición 2, que en este caso sí sería la última, 0, 1, 2, ya no sea un tipo texto, le damos igual, sino que sea un número, por decir algo 23. Y imprimimos la lista y ya nos debe modificar ese elemento. Como ven, entonces ya no va a ser el elemento de tipo texto, sino que ya va a ser el número, porque aquí leemos la posición 2 que es la última, y le asignamos un valor e imprimimos la lista, entonces ya nos modifica de cierto modo ese punto. Ahora les voy a explicar cómo se manejan lo que son los valores negativos, en caso de que yo quiera imprimir un valor negativo. Entonces, por ejemplo, yo quiero imprimir el -3. Entonces, si imprimo -3, me tiene que imprimir la primera posición porque va de atrás
hacia adelante. Entonces sería como por decir algo, la cadena de tipo texto va a ser -1, el tipo de dato booleano va a ser -2 y el primer dato de tipo entero va a ser -3. Bueno, entonces aquí para imprimir la lista, voy a quitarla de aquí y esto vamos a cortar y pegar acá. Entonces aquí ya nos debe imprimir el último valor que entre comillas sería el primero. Entonces vamos a ronear, aceptar. Y como ven, nos va a imprimir el 3 que es en la primera posición, pero como es -3, entonces lo toma de atrás hacia adelante, por eso imprime esto. Bueno, ya para terminar, entonces voy a hacer un ejemplo de una suma de listas. Entonces esta lista la voy a omitir y voy a crear una nueva de solo números. Entonces 2, 20, 12. Y otra lista 2, perdón, lista 2 que tenga otros números, otros 3 números. Y aquí en print le voy a dar que lista más lista 2. Corremos. Entonces, como ven, al hacer la suma de listas me va a tomar los 3 primeros elementos de la lista 1 más los 3 primeros elementos de la lista 2 consecutivamente. Bueno, gente, esto sería todo por el tutorial de hoy. En el próximo tutorial vamos a ver lo que es cómo agregar, modificar y eliminar algunos de elementos de esta lista. Muchas gracias. No olviden suscribirse y darle like al video. Hasta luego.